Dios les bendiga, están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a los ministerios Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Nuestros números de teléfono son 323-789-1665, por si tienes alguna duda de nuestra dirección, aunque está apareciendo en pantalla, o si quieres alguna oración de petición, o tienes alguna duda sobre cómo son los horarios de nuestros servicios, tú puedes comunicarte a ese número y habrán hermanos y hermanas ahí atendiendo tu llamada gustosamente, amorosamente, te van a estar dando toda la información que tú necesites saber. Dios les bendiga, hermanas. Gracias por estar aquí en el programa nuevamente con nosotras. Dios le bendiga, hermana Flor. Dios te bendiga, Nancy. Sí, es una bendición poder compartir nuevamente con usted. Es un maravilloso tema para que el Señor siga hablando a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del tema de la misericordia. Amén. Muchas veces hablamos de eso, ¿verdad? Y decimos hay que tener misericordia. O muchas veces hemos dicho, pensado, yo soy misericordioso porque yo le ayudo a aquel, yo le doy a aquel, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algunas características y vamos a de parte del Señor ver en realidad qué es la misericordia. Amén, amén. Cuándo verdaderamente estamos actuando con misericordia y cuándo no lo estamos haciendo. Amén. Creemos nosotros, pero no lo estamos haciendo. Y Amén. vamos a leer Lucas 6:36, dice así: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Podemos ver que una de las características del ser humano es ser más bien vengativo, ¿verdad? Así es. En vez de ser misericordioso. Y así es como Él hace, que si le hacen, me la paga. Ese es el ser humano. Pero nuestro maravilloso Dios es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el Hijo de Dios debe de tener misericordia con aquellos que le hagan mal. ¿Qué nos enseña esto? Y eso lo podemos nosotros ver en Mateo 5:38 y Romanos 12:14 al 21. Ahí te invitamos a que tú puedas leer detenidamente esos versículos. Aquí por el factor tiempo nosotros Amén. a veces no leemos todos, ¿verdad? Pero la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Y si nosotros tenemos compasión, podemos decir que somos misericordiosos. Y aquí es donde vamos a empezar, hermana Nancy. Por favor, no sé si tú traes algo para lo de la introducción, que nos puedas compartir. Sí, algo de la compasión dice que tengamos esa compasión con nuestro hermano, ¿verdad? Amén, Porque amén. muchas veces nos hacen algo y nosotros pues queda ese resentimiento en nuestro corazón. Y pues no debe ser así. Tenemos que tener compasión con ese hermano, perdonar al hermano. Amén, amén. A quien te ofenda, porque esa es misericordia. Porque como dice nuestro Señor, ¿verdad? Si tú perdonas a tu hermano, yo te perdonaré a ti también. Aleluya, Entonces, amén. es muy importante que tengamos compasión, que aprendamos a que esa misericordia, ese amor hacia nuestros hermanos, los Amén. tengamos. Y muy importante también en tu casa. Amén, Así amén. es, ¿verdad? Pero hermana Flor nos traía parte de lo que es el significado de misericordia, si no recuerdo mal, o lo que es la expresión según el griego. Sí, por favor, nos podría Sí, amén. ayudar Así ahí es. para tener más extenso, más Amén. abierto lo que en realidad es esta palabra. Amén. La palabra misericordioso viene del griego que se lee oitirmón, ¿verdad? Y eso quiere decir piadoso o compasivo. Pero a mí lo que me llamaba la atención acerca de eso es que lo que quiere dar a entender esta palabra en estos versículos, y es que nos da a entender que como está descrita aquí la misericordia en este versículo que leímos al principio de Lucas 6:36, es como la que Dios experimenta cuando uno de sus hijos está en una necesidad pidiendo ayuda, ¿verdad? En situaciones difíciles. Él lo experimenta con profundo lamento dentro de él, ¿verdad? Por uno de sus hijos que anda en problemas o está en situaciones difíciles buscándolo. De esa misma manera, ¿verdad? Como el versículo que es base, cuando dice, sed pues misericordiosos, o sea, sed pues como la misericordia que Dios tiene hacia sus hijos cuando andan en situaciones difíciles, así también ustedes sean, ¿verdad? Como nuestro Padre es, según lo que dice, yo parafraseando lo que dice el versículo base, ¿verdad? Entonces, esta palabra nos da a entender que así como la misericordia que Dios tiene hacia sus hijos que están en momentos difíciles, nosotros debemos de tenerla hacia nuestros hermanos, como nos decían las hermanas acá. Así es, ¿por qué? Porque el amor cristiano dice que haya la motivación en el amor de Dios. Amén. Su misericordia con nosotros es la base para brindarles a otros.
Yo también tengo una parte del significado de misericordia, que es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Aleluya. Miren qué maravilloso. Es más un sentimiento de simpatía, es una práctica en el cristiano, es uno de los principales atributos divinos. Y esos nosotros los podemos disfrutar, nosotros lo podemos tener. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo ahí en Lucas que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, ¿verdad? Pero dice que también los que tienen misericordia la manifiestan. Y son aquellos que se compadecen y aman al prójimo. Amén. Nancy, por favor. Sí, ¿verdad? Muchas veces, el manifestar la misericordia cuesta, pero el Señor en su misericordia también nos va enseñando, a veces pasan pruebas por nuestras vidas que son necesarias para que esa misericordia se manifieste en nosotros. Amén, porque amén. ¿cómo es que se te va a manifestar esa misericordia? Por medio de la prueba. Dios prueba tu corazón, Dios prueba cómo es que qué tanta misericordia es que tú tienes hacia tu prójimo, hacia tu hermana, ¿verdad? Amén. Entonces, es importante, no te preocupes si a veces viene una prueba y te cuesta, que no te cueste, perdona y muestra esa misericordia que se manifieste en ti y va a ser más fácil que tú perdones, que esa misericordia esté en tu vida y lo importante, ¿verdad? Que tus hijos van a ver esa misericordia que tú estás manifestando en tu vida. Amén. Así es. Fíjense que dice que la misericordia, hermana Flor, es un fruto del hombre espiritual y maduro, haciéndole denotar como sabio. Y yo tengo Santiago 3:17, en donde nos habla de la sabiduría de lo alto. Amén. Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Amén. Mire qué maravilloso. Aleluya. Pero usted también nos trae un complemento en lo que es ser puro, lo que es ser benigno, lo que es ser amable. Sí, por favor, ¿no? Amén, ¿verdad? Aquí el apóstol Santiago nos está hablando, ¿verdad?, de lo que es esta sabiduría que viene de lo alto. A veces nosotros confundimos que el tener sabiduría de lo alto es tener mucho conocimiento. Y haciendo una aclaración, ¿verdad? Es muy importante meternos con la palabra, como dice mi pastor, de cabeza, meditar en ella, ¿verdad? Orar con ella. Pero lo más importante es hacer la vida, ¿verdad? Y aquí el apóstol Santiago nos está hablando de cómo debe ser esta sabiduría de lo alto. En primer lugar dice que es pura, ¿verdad? Lo que significa que la persona es sincera en su obediencia a Dios, sin tener motivos ocultos en su deseo de santidad. Habla de que también es pacífica, significa que produce paz entre los hermanos en la iglesia. Habla de que es amable o tolerante, ¿verdad? Lo que quiere decir que no es combativa, es complaciente, lo que indica que una persona está dispuesta a aprender o ser corregida o de otro modo aceptar a los demás tal y como son y hacerlo con amor y gozo. Y que está llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Por qué? Porque Dios siempre es misericordioso y dadivoso. Entonces, de ese modo también los que somos sus hijos debemos ser de la misma manera. Y finalmente, ¿verdad? Habla de que es imparcial y no hipócrita, lo que significa que tiene un corazón orientado solamente a seguir a Dios, a diferencia de la persona de doble ánimo que está en Santiago 1:8, ¿verdad? El término no hipócrita se refiere a que no hay falsedad o actuación teatral en lo que hace una persona. Como una persona es en presencia de otra, así debe ser en su ausencia. Lo mismo fuera de la iglesia como dentro de ella. Lo mismo delante de su autoridad espiritual que no estando delante de la autoridad espiritual, ¿verdad? A eso es lo que se refiere la sabiduría de lo alto. Exactamente, qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos verdaderamente ser sabios, pero de lo alto. Aleluya. Que la sabiduría venga a nosotros en la forma que usted nos estaba ahorita describiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos sabios, pero en nuestra propia prudencia, y no viene de lo alto. Entonces, qué maravilloso de que nosotros empecemos a permitir que esa sabiduría de parte del Señor empiece en nosotros dar el fruto, como le decía. Amén, gloria a Dios. Y fíjese que yo también tengo otro punto aquí en donde dice que Santiago describe la sabiduría también como una práctica inmoral, o sea, lo necesario que es. Por eso les decía yo anteriormente que necesitamos obtenerla de parte del Señor. 'Señor'. Amén, amén. 'Señor'. 'Amén'. 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 'Amén'.
empecemos a hacer, como hoy vamos a ir a través de la palabra, aprendiendo cómo Amén. tiene que hacer. Y yo tengo otro poquito de lo que es pura, que dice que es casta, santificada, libre de toda contaminación terrenal, animal o diabólica. O sea que tenemos que tener el cuidado porque nos están diciendo que puede contaminarse. Así Imagínense es. qué tremendo. Y la sabiduría que viene del Señor, que es pura, no tiene que contaminarse. Amén, ¿Por amén. qué? Porque la verdadera sabiduría puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Amén. Así como puede evaluarse un árbol por el fruto que da, Amén, amén. así nosotros podemos ser evaluados por lo que nosotros damos. Amén. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Y nosotros cómo podríamos evaluarlos como mujeres, ¿verdad? Y como seres humanos que son, cómo podríamos evaluar si estamos dando un buen fruto, cómo hablamos, si somos Amén. sabias, cómo nos conducimos, Amén. cómo hablamos en nuestro hogar. Eso es bien importante, Amén, amén. porque aquí podemos hablar muy bonito, pero lo Amén. importante es cómo lo hacemos en casa, en qué forma estamos hablando a nuestra familia, en qué Amén. forma nos conducimos. Esa Así va a es. ser una parte que nosotros, si ahorita nos analizamos y nos ponemos unos minutos a meditar, podemos darnos cuenta, y yo te invito a que tú lo hagas también, Amén. de cómo estamos hablando. Esa es una parte de saber si somos sabios. Porque le decimos al Señor, yo quiero tu sabiduría, yo quiero esa sabiduría en lo alto, pero no nos dejamos enseñar por Él. Así Entonces, es. el Señor hoy nos dice que el hombre sabio es entonces una persona llena de misericordia. Amén. Por Gloria a eso Dios. tal vez van a decir, pero ¿por qué empezaron a hablar de la sabiduría si estaban diciendo que la misericordia? Porque si nosotros somos sabios vamos a ser llenas de misericordia. Amén. Y vamos aleluya. entonces a tener esa característica de un hombre que no sea necio, que no sea hipócrita, sino que verdaderamente de una hija de Dios. Acuérdense que cuando hablamos de hombres, aquí en la palabra es general, es Amén. hombre y mujer. No especifica esas raras en los versículos donde dice mujer esto y esto, ¿verdad? Sí. Pero regular habla el hombre y ahí está. Pero está hablándonos a nosotros, Nancy. Sí, verdad que qué bonito que la misericordia aprendamos en el caminar del Señor, nos va enseñando Amén. que seamos misericordiosas con nuestra familia, en la iglesia, en todo momento, ¿verdad? Que esa misericordia esté en nuestras vidas, amadas hermanas. Amén. Porque a veces, como te repito, a veces las pruebas quizás nos pueden dejar endurecer nuestro corazón. Así es. Y no permitamos que ese corazón se endurezca, sino que démosle todo al Señor, entreguémosle todo al Señor, de que esa misericordia vayámosla aprendiendo a ser mujeres misericordias, sabias, porque dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén. Y cuando somos sabias y edificamos nuestra casa, estamos teniendo misericordia de nuestra familia, de nuestro esposo, y aún donde en tu trabajo, donde estés, estás siendo sabia, que salga de tu boca palabras sabias, que se vea que esa misericordia esté en ti para poderla proyectar a tu familia, en la Amén, iglesia y en amén. tu trabajo. Amén. Así es. Sí, porque es bien tremendo, porque cuando no hay sabiduría, dice que se convierte en hipócrita, Así es. en necio, perdón, y eso hace que sea la persona hipócrita. ¿Y por qué? Porque la necedad conduce, dice, al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Mire qué maravilloso, Qué hermana Flor, tremendo. ¿verdad? De que nos va a conducir a que haya paz en casa, a que estemos nosotras en paz Así es. y a que seamos bondadosas, hermana Flor. Así es, ¿verdad? Y yo escuchando lo que hablaba hermana Nancy, lo que hablaba usted, hermana Nikki, al principio ustedes mencionaron, ¿verdad? Que mi Señor Jesucristo enseñaba lo de la misericordia en Mateo 5, del 38 al 48. Y yo viendo eso, yo sé que ahí nos habla concretamente nuestro Señor Jesucristo de lo que Él quiere, que seamos misericordiosos, como usted decía, afuera y dentro de nuestra casa y en la iglesia con los hermanos. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que si ustedes se dan cuenta, del 38 al 48 son 10 versículos. Y dentro de la numerología bíblica, el número 10 significa prueba total. Jesús nos estaba diciendo, si estos 10 versículos o estos 10
10 frases que yo les voy a dar ahorita, ustedes las aprenden y las viven, ustedes van a pasar esa prueba total para llegar a ser esas personas misericordiosas que yo quiero. Hermana Nancy nos compartía de que la misericordia se aprende a través de las pruebas que pasamos, ¿verdad? Y aquí con esto el Señor nos los está confirmando. Luego el apóstol Pablo en Romanos 12, del 14 al 21, viendo yo ahí son 7 versículos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en la numerología bíblica el 7 significa perfección. Entonces, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo entendió que la misericordia de Dios, y por eso lo describió en 7 versículos, solamente se puede vivir a través de perfeccionarla en nuestra vida. Jesús nos dice a través de la prueba que ustedes van a vivir total, o sea, hasta que te duela, tú vas a ser misericordioso con los demás. Pablo nos dice hasta que se perfeccione en ti. Entonces, yo viendo cómo es que usted decía, hermana Nikki, que debe de ser uno bondadoso, ¿verdad? Cuando uno muestra misericordia, uno está siendo bondadoso. La bondad no solamente se traduce en lo que podemos dar materialmente, sino en lo que podemos dar en la manera de perdonar, en la manera de aceptación, en la manera de amar tal y como es la persona, sin quererle cambiar algo porque a mí no me agrada. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, así como Dios nos acepta a nosotros, estamos teniendo la misericordia del Padre, así como lo decía nuestro versículo base. Así es, ¿verdad? Qué maravilloso de que nosotros pudiéramos actuar así. Yo digo Aleluya. que sería hermoso. Ya no estaríamos aquí. Definitivamente, pero por eso estamos en este proceso, ¿verdad? Aleluya, primero de dejarnos enseñar, de aprendizaje. Amén. Y de dejarnos guiar por el Señor, porque amén, esa va a ser una de las maneras en que vamos a poder lograr conseguir, ¿verdad? Que tener esa sabiduría, ser misericordiosos y para conducirnos a la paz y a la bondad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estamos actuando ya bajo los frutos del Espíritu, siendo bondadosos y habiendo paz? Es que no vamos a estar corriendo a que hayan conflictos, a que en nuestro hogar, que hayan chismes con la familia, porque a veces que de veras que es bien bochornoso ver que hay familias, hermanos allá en sangre, de que no están llenos de problemas, no pueden estar juntos, se desesperan, todo, ¿por qué? Porque no se han dejado guiar por el Señor, no se han dejado enseñar, no han adquirido esa sabiduría, creen que tal vez porque han estudiado la Biblia y todo eso, ¿verdad? Ya son sabios, pero no, porque hoy podemos ver que son muchas facetas en nuestra vida para poder llegar a de veras a obtener esa sabiduría que el Señor nos la quiere dar. Es que eso es lo maravilloso. Amén, amén. Por eso decía cuando empecé ahorita de que qué bonito es y qué hermoso que fuéramos así, pero que Él nos la quiere dar. Él no la está negando. Él lo que quiere es que seamos verdaderamente mujeres sabias, misericordiosas, ¿verdad? Amén. Que podamos conocer conocer de ese amor y dar ese amor, porque es en parte también el ser misericordioso. Amén. Así de que el Señor de veras que hoy está hablando a nuestra vida de una forma que tenemos ya de veras poner nuestras barbas en remojo y decir, yo quiero de eso. Amén. Yo quiero de eso y yo estoy dispuesta a practicarlo y a activarlo en mi vida, en mi hogar y en todo lugar donde yo me ponga. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué? Para no ser como el ejemplo que nos da el tema a nosotros, ¿verdad? Como aquellos fariseos, ¿verdad? Que el Señor, ¿cómo les llamaba? De veras que feos, y muchas veces no les gusta que uno lea, pero yo voy a leer Mateo 23 y ahí vamos a continuar con la ayuda del Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debáis haber hecho sin descuidar aquello. Qué maravilloso que Él les demanda a ellos 3 cosas. Amén. Que sean justos, que sean misericordiosos y que haya una fidelidad. Amén. Pero yo te invito, Nancy, a que nos compartas lo que nos traes respecto a este versículo. Sí, los escribas y los fariseos eran aquellos que con respecto al diezmo, a todo lo que ellos hacían, lo querían perfecto, ¿verdad? Que las personas diezmaran con lo que, ¿verdad? Entonces, en ellos no había la justicia, la misericordia, la fe, a ellos todo eso se les había olvidado, porque eran muy
muy estrictos, eran muy que ellos estaban como muy metidos a quedar bien porque como que aparentaban. Así es. Muchas veces aparentamos nosotros mismos también aquí, aparentamos, venimos muy bien vestidos, venimos bien, bien pintaditas nosotras las hermanas, pero realmente cómo estamos por dentro de nuestro corazón. Amén. Realmente hay misericordia dentro de nosotros, Amén. hay justicia, hay fe. Entonces los fariseos lamentablemente estaban muy apartados de todo eso. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Porque quiere decir que a veces solo tenemos una fachada, Así es. ¿verdad? No estamos enseñando la verdadera personalidad o lo que hay verdadero en nuestro corazón. Y eso tiende, hermanas, a que por eso muchas veces no hay una limpieza en nuestro ser integral, no hay una liberación en nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque vivimos de apariencia. Y definitivamente que cuando el Señor mira que nosotros como que nos gusta estar así, ¿verdad? Por eso a ellos les decía, fariseos hipócritas. Cuando nosotros nos gusta estar en X condición, el Señor nos deja hasta que nosotros estemos dispuestos a ese cambio. El Señor siempre a través de su palabra nos está instruyendo, nos está limpiando, nos está restaurando. Pero es de nosotros el que querramos guardar eso, atesorar y practicarlo en nuestra vida. Aquí nosotros vamos a continuar con hermana Flor, que también nos trae ahí algo muy especial que a mí me impactaba lo que ella nos compartía respecto a esas ramitas. Sí. Hermana Flor, por favor, ahorita van a saber cuáles son las ramitas. Las ramitas de las que hermana Nikki nos está hablando, ¿verdad? Son la menta, el eneldo y el comino, como dice el versículo de Mateo 23, ¿verdad? Y yo les compartí a ellas cómo el pueblo judío, ¿verdad? Tenía sus cosechas, pero ellos lo que hacían era sacar la 10ª parte de eso y ofrecérselo al Señor en el diezmo. Pero estas ramitas eran cosas que se cultivaban dentro del jardín de casa, el huerto, y eran poquitas las plantitas que tenían, pero los fariseos eran tan escrupulosos que ellos venían y exigían hasta de lo más mínimo que las personas tenían que llevar su diezmo. Pero lo más tremendo es, como decía hermana Nancy, ¿verdad? Que ellos exigían a los demás, y la palabra lo dice, Jesucristo mismo les dijo, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos con la punta del dedo quieren tocar. Entonces, eso era lo que ellos hacían. Exigían que ellos llevaran la 10ª parte hasta de estas 3 matitas que eran poquitas las que se daban en el huerto, pero ellos mismos solamente querían hacer lo superficial de la ley. Pero aquellas cosas más profundas, como lo habla la justicia, la misericordia y la fe, se habían olvidado. ¿Por qué? Cuando se trataba de ser justos en una situación que había dentro del pueblo, ellos actuaban con arrogancia, con orgullo, y se olvidaban de la justicia. Cuando se trataba de ser misericordiosos, ¿verdad? Ellos imponían más carga sobre la persona en vez de ofrecerle la misericordia y la gracia de Dios para que fueran perdonados. Y en vez de ser fiel, hacían juramentos. Ahí sí que por el altar, ¿verdad? Del templo juraban cosas que ni ellos mismos lo hacían vivo en su vida. Pero sí exigían que las personas llevaran estas cosas mínimas al altar como ofrenda, y si no lo hacían ya los estaban juzgando de que no cumplían una ley. Entonces, qué tremendo es. Eso es la sabiduría de lo alto, es vivirla sin esa hipocresía, sin dejar de hacer. Jesús mismo les dice, pudieron haber hecho esto sin dejar de haber hecho aquello. Jesús mismo le está diciendo, es bueno diezmar, y diezmar hasta lo más mínimo si ustedes quieren, pero también no se olviden de ser justos con los demás, no se olviden de tener misericordia hacia los demás, y no se olviden de tener fe en que Dios puede cambiar a los demás. Así es, qué maravilloso, ¿verdad? Como el Señor aún aquí también nos está hablando, nos está enseñando sobre el diezmo, cómo tiene que ser y tal vez cómo se tiene que enseñar para aquellos que no lo dan, ¿verdad? En qué forma hay que expresárselo, porque también algo bien importante es que a veces podemos nosotros dar un tema del diezmo, pero no estamos diezmando, ¿verdad? Así es. Y viene siendo como ellos, ¿verdad? Ellos exigían tanto, pero nosotros no estamos cumpliendo con ese deber, ¿verdad? Amén. Y estamos así siendo hipócritas. Pero hipócritas creo a nosotros mismos y a la gente, hermana, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos hacer. El Señor nos mira y a decir, pobrecita, mis hijas. Cree que me engaña. Exactamente. Y no es así. Amén, Si ellas aleluya. solas se están engañando.
Entonces, qué maravilloso que ahora aprendamos eso, a enseñar cómo es lo del diezmo y a practicarlo, Amén, ¿verdad? así Porque es. sí es bien tremendo, hermana, a veces tal vez se tiene algo a un cargo, a un liderazgo o en un trabajo somos manager o algo y exigimos tanto, pero no estamos nosotros haciendo. Así Queremos que hagan esto, que hagan lo otro, pero nosotros como jefes, porque a veces se puede ver en alguna oficina, Sí, es el jefe no quiere hacer nada. No. Cuando en realidad si uno está a cargo de algo en el trabajo, en la obra, aún en el hogar, uno tiene que poner el ejemplo, Es el primero. ¿verdad? ¿Cómo queremos que aquel vaya y recoja toda la basura si nosotros miramos la basura y la empujamos con el pie? Solo porque aquel Amén. ese es su trabajo. No, nosotros enseñemos que por algo estamos hasta ese nivel Amén. que estamos, ¿verdad? Y no actuar como ellos, como nos explicaba bien detenidamente hermana Flor. Pero eso es algo de enseñanza para nuestra vida, de que Amén. nosotros Amén. verdaderamente actuemos como un hijo de Dios. Amén. Entonces, aún en nuestro trabajo, amadas hermanas, ser verdaderamente alguien que está siendo enseñado por la palabra. Amén, gloria a Dios. No ser hipócrita, no actuar como estos que se exigen tanto y no dan nada. Amén. Entonces, demos mejor todo, Amén. siendo misericordiosas, siendo bondadosas, Amén. ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo. Yo Amén. pienso que eso es. Y orémosle mejor al Señor para que aquellos vengan y puedan hacerlo como nosotros deseamos en nuestro corazón. Amén. Yo les aseguro de que hay mejor resultado a estarle mucho. Tienes. Amén, así Si es. oramos y si los bendecimos, no va a haber hipocresía en nuestro corazón y vamos a ver el resultado de nuestra oración. Amén. Entonces es una parte de obrar con misericordia. Al contrario, cuando los miremos, a orarles, a amarles y estar ahí bendiciendo. Amén. Eso va a ser maravillas en cualquier hija de Dios, Amén. en tu Gloria a hogar, Dios. en tu trabajo o en el lugar que tú te menees. Porque el Señor nos está hablando a nuestras vidas Amén. de que seamos misericordiosas. Amén. Y hoy es un día maravilloso Aleluya. para que nosotros de veras decidamos ya en nuestro corazón serlo. Amén. Que ya no nos conformemos solo con pensar que somos Amén, misericordia, amén. sino que actuemos. Amén. Dios te bendiga y que disfrutes tu semana. Dios les bendiga.